Mis queridos amigos y amigas, reciban todos un abrazo cariñoso de parte de quien los quiere, Jorge Tapia. En la semana pasada, en el último video, estuvimos haciendo referencia a la danza de los millones, que fue aquella época de bonanza económica envidiable, de una economía envidiable que se estaba disfrutando en la República Dominicana debido a la alza astronómica de los precios del azúcar. Recuerdan que hablamos que debido a la Primera Guerra Mundial que empezó en el año 1914, el azúcar que desde los tiempos del presidente Ulises Heró, Lilis, se vendía a medio centavo de dólar la libra en los mercados internacionales. Estamos hablando de los años 1880 y tanto, 1890 y tanto, hasta los primeros años del siglo XX, se vendía el azúcar en los mercados internacionales a medio centavo de dólar la libra. Y que fruto de que en la Primera Guerra Mundial descubrieron que cuando se le agregaba azúcar a la pólvora aumentaba su poder destructivo, pues se destruyeron todos los campos de producción de azúcar en Europa y había una escasez terrible. Entonces esa escasez hizo que desesperadamente los países que estaban peleando, Inglaterra, Alemania, Italia, Turquía, Rusia, Francia, compraban azúcar para usarla en la guerra, no para endulzar café, para usarla en la guerra. Compraban azúcar de manera desesperada para agregársela a la pólvora, para convertir el azúcar en armas de destrucción masiva. Bueno, pues como la República Dominicana era neutral en ese conflicto bélico, le vendíamos el azúcar tanto a los de un bando como a los del otro. Y ellos desesperados competían. Cuando había una producción de azúcar, que ya la zafra estaba moliendo los ingenios, comenzaron entonces de manera desesperada a ofrecer cada uno mejor precio que el otro, y por eso el precio del azúcar se disparó en los mercados internacionales, y de medio centavo que se vendía el azúcar desde finales del siglo XIX, ya para el año 1916 pasó a venderse en noviembre de 1916 a 7 centavos la libra, que eso era muchísimo. De medio centavo a 7, eso fue un aumento descomunal. Pero eso fue en noviembre del 1916. Pero en diciembre, un mes luego, se duplicó el precio. Un precio que ya era excesivamente alto, se duplicó. Comenzó a venderse la libra de azúcar, de nuestro azúcar, a 14 centavos. Y siguió aumentando. Ya para enero se estaba vendiendo a 22 centavos y medio, hasta que se mantuvo durante un buen tiempo vendiéndose a 22 centavos y medio, hasta que acordaron un precio tope al azúcar, ya porque se estaban quedando sin un centavo los países que estaban en guerra y los que le prestaban dinero, y se le puso un precio tope al azúcar de 7 centavos, que aunque no eran 22 centavos y medio, era mucho dinero todavía, 7 centavos. Bueno, pues como en la República Dominicana estaba en plena producción de azúcar, porque había muchos ingenios azucareros produciendo azúcar, debido a que los cubanos, los productores de azúcar de Cuba y de ron, huyendo de la tea incendiaria del generalísimo Máximo Gómez y los independentistas cubanos, que le quemaban los ingenios de los cañaverales, pues se fueron de Cuba hacia la República Dominicana y se establecieron en el territorio dominicano los productores de azúcar y de ron procedentes de Cuba. Por eso encontramos que en San Pedro de Macorís, solamente en San Pedro había 16 ingenios azucareros que eran propiedad de cubanos. Pero también los había en Higüey, en La Romana, como los había en Puerto Plata, en Santiago de los Caballeros. En la provincia de Santo Domingo había varios ingenios azucareros. San Cristóbal estaba llena de ingenios azucareros, desde Jaina hasta Yaguate. Había mucha producción de azúcar en San Cristóbal, como también en la lejana Barahona. Pues bien, esa bonanza económica que se conoce en nuestra historia como la danza de los millones, atrajo la vista de comunidades
de naciones que tienen predilección por los negocios. Estamos hablando de los árabes, de los chinos, de los españoles. Esas comunidades se establecieron masivamente en la República Dominicana y comenzaron a emprender negocios a partir del año 1916. Ahora, en el pasado 2016, la comunidad china y la comunidad árabe cumplieron 100 años de presencia en la República Dominicana y lo celebraron en grande. Pero aparte de los árabes, los españoles y los chinos, también se iban a cortar caña para los ingenios azucareros, ciudadanos de las islas de las pequeñas Antillas, de las Antillas menores, de Saint Kitts, Saint Thomas, Saint John's, iban a cortar caña a los ingenios. Eran contratados, esos que eran ciudadanos ingleses, a cortar caña. La mayoría de ellos, o sea, los primeros y la mayoría, procedían de la isla Tórtola, a la que ellos en inglés pronuncian Tortola. Pues cuando los dominicanos, los campesinos dominicanos veían en los cañaverales a estos señores hablando en inglés, que Mr. John, how are you, etcétera, etcétera, le llamó la atención, le preguntaban haciéndose señas porque nadie entendía al otro. El campesino dominicano no habla inglés y le hacían señas que de dónde era que ellos venían y ellos les respondían que venían de Tortola. La palabra Tortola al oído de los dominicanos se escuchaba como cocola y por eso los campesinos dominicanos decían, pero si esta gente son de cocola, entonces ellos son cocolos, y por eso le pusieron el gentilicio de cocolos, que en un principio a los cocolos no les gustaba que les dijeran así, ellos peleaban, pero ya ellos con orgullo dicen que son cocolos, ya ellos asumieron como su identificación ese gentilicio, y hay comunidades angloparlantes en algunos campos de San Pedro de Macorís y La Romana, así como en Sánchez Samaná, que son descendientes de esos primeros braceros que llegaron a la República Dominicana a partir del año 1916 a cortar caña. Ya ellos se dominicanizaron y de los cocolos los dominicanos heredamos en nuestra cultura, por ejemplo, el baile de los guloyas, que es un festival que ellos celebran, los guloyas. Aprendimos a comer el dumpling, que en inglés es dumpling, pero el dominicano lo dominicanizó la palabra y le dice dumpling. Como también aprendimos a beber guava berry y muchos platos diferentes del arte culinario de esas islas de las Antillas menores fueron adoptados por los dominicanos, como los bollos de maíz y coco guayado, en fin. Pero también, aparte de los cocolos, cuando terminaba la zafra, ellos regresaban a su país, pero no todos se iban a sus islas, a Saint Kitts, Saint John, ellos se iban, Saint Thomas, pero muchos se quedaban en los tiempos muertos cuando no había zafra y se dedicaban a trabajar carpintería. En esos tiempos estaba de moda en los países de la comunidad inglesa, estaba de moda el arte, la arquitectura victoriana en homenaje a la reina Victoria de Inglaterra. Esas casonas grandes de madera decoradas, con unos arcos decorados encima de la ventana, la puerta, así como los quicios y los techos. Hermosas casas victorianas que tienen palos torneados, o sea, como verjas con palitos torneados. Hermosas casas. Bueno, pues ellos, como los dominicanos, vieron que ese estilo arquitectónico era novedoso, comenzaron a contratar cocolos para que le construyeran casas en ese estilo. Y por eso la República Dominicana es hoy el país del Caribe que tiene más construcciones victorianas. De todos los países del Caribe, usted va, por ejemplo, a Montecristi, Samaná, Santiago de los Caballeros, Puerto Plata, Santo Domingo, San Pedro de Macorís, Miches. Usted se va a los campos y encuentra esas casas enormes de estilo victoriano. Aparte de los cocolos, también al lado de nosotros, que está la isla de Puerto Rico, apenas a 60 millas náuticas, 60 millas, se iban los puertorriqueños
a cortar caña para la República Dominicana, porque resulta que los Estados Unidos habían invadido Puerto Rico en el año 1898, pero no habían hecho nada por Puerto Rico. Y 25 años después, Puerto Rico estaba viviéndose una miseria espantosa. Escuchen la canción Lamento Borincano. Lamento Borincano. Borinque en la tierra del Edén. Escuchen esa canción que pinta claramente cómo era el panorama, cómo era que se vivía, la miseria espantosa que se vivía en Puerto Rico en esos tiempos. Pues los puertorriqueños, que con una economía pasando las 1001, mientras que al lado estaba la República Dominicana, con casi 100 ingenios azucareros produciendo azúcar, pues se fueron y se pagaba bien. La mano de obra, pues se iban de manera legal, contratados por los ingenios a cortar caña, pero otros muchísimos se iban en las bodegas de los barcos escondidos de manera ilegal, como también viajaban en yolas de Puerto Rico a la República Dominicana. Ese caminito de la yola, de los viajes ilegales que los dominicanos hacen de manera desesperada, de vez en cuando, de Dominicana hacia Puerto Rico, ese caminito nos los enseñaron nuestros hermanos boricuas. Fueron ellos los que al cruzar el canal de la Mona en Yola nos enseñaron que por ahí se podía transitar. Y ahora es al revés, ahora es de Dominicana a Puerto Rico que se están yendo. Aunque ahora en menor cantidad, porque ya, gracias a Dios, la economía de la República Dominicana está mejorando. Y ya son menos los que se van en esas pequeñas embarcaciones que los dominicanos llamamos yola, hacia Puerto Rico. Los puertorriqueños también se quedaron, muchos se quedaron, ¿no? Como viajaban de manera ilegal, se les hacía difícil regresar a su isla, y por eso hay muchos en San Cristóbal, por ejemplo, hay muchos apellidos Colón que descienden de los puertorriqueños, como también hay muchos Hernández en San Pedro de Macorís y en La Romana que descienden de los Hernández de Puerto Rico. Y aparte de la comunidad, volviendo atrás, la comunidad de los cocolos, que es una comunidad angloparlante, que como ya dije, en algunas poblaciones del este de la República Dominicana y de Samaná, en Sánchez Samaná específicamente, hay descendientes de los cocolos. También hay en Samaná una gran comunidad angloparlante que no tiene nada que ver con los cocolos. Los dominicanos dicen que los negros de Samaná son cocolos porque hablan inglés, pero no. Tienen un origen muy diferente. El inglés que ellos hablan es muy diferente al que hablan los cocolos. Mientras los cocolos procedían de las islas menores, de las pequeñas islas del Caribe, los de Samaná procedían de los Estados Unidos, ex esclavos que fueron engañados y abandonados en Samaná. Pero esa es otra historia que se la vamos a contar la semana que viene, que tiene que ver mucho con la liberación de los esclavos en Estados Unidos, con la fundación de la República de Liberia en el África. Pero esa es otra historia que se la vamos a contar la semana que viene. Antes de despedirme, por favor, quiero solicitarles que se suscriban. Suscríbanse en mi canal El Caribe, su historia y su cultura. Ya tenemos, ya van 13 videos que hemos publicado, videos que les van a gustar y basado, como ya se sabe, en temas de historia del Caribe y cultura general. Pues suscríbanse en mi canal, denle like, comenten, pregunten, digan si no están de acuerdo en esto y de manera amigable lo discutimos y buscamos la fuente de donde nosotros sacamos la información. Y recomiéndoles, por favor, recomiéndenles a sus amigos que se suscriban también en mi canal para que este proyecto educativo crezca. Que Dios los bendiga y nos vemos la semana que viene cuando vamos a hablar de la comunidad angloparlante de Samaná.